Listo, pastor. Bendito sea tu nombre, Adonai, Yud-Heh Vav-Heh, Yahweh Sebaot, eterno Melech, a donde de todas las almas, a donde la creación, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este tiempo que nos permites compartir en Ejad, en unidad, como pueblo de Israel, como esa nación santa que quieres moldear, que quieres alinear a tu plan de salvación, de redención. Damos gracias por cada una de las vidas que estamos aquí presentes. Damos gracias por habernos retornado al pacto, a las promesas, que sea tu bendito Espíritu y tu santo propósito en medio de nosotros, glorificándose, dándole entendimiento, sabiduría elevada, superior a nuestro amado pastor Jacob, para que sea guiado por todo lo que tienes para revelarnos, para contarnos, para decirnos, para confrontarnos, que a través de esta historia de un pueblo maravilloso que escogiste para ser ese linaje puro, podamos entender nuestra posición, nuestra identidad y actuar conforme a ello para levantar ese templo, ese Mishkan, ese lugar santo para que habite tu presencia, tu morada, y para que podamos ser dignos de heredar ese reino milenial, esa Eretz prometida, donde fluye leche y miel. Te bendecimos, Rey Soberano, que cada uno de mis hermanos disponga su corazón y sea tu nombre exaltado y glorificado. Te lo pedimos todo por tus méritos y en tu nombre, Adon Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Bien, vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver la división, los dos cautiverios, asirio y babilónico. Cada uno de estos cautiverios tiene protagonistas completamente diferentes, uno en la casa de Israel y lo otro en la casa de Judá. Y en la casa de Israel, vemos el cautiverio representado, bien aquí identificado como su capital, Samaria. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque tanto el cautiverio asirio como el cautiverio babilónico se dieron en diferentes tiempos para cada una de los reinos. En este caso podemos identificar que la última capital que se vio enmarcada en la historia de los reyes fue Samaria, en el reino del sur, y la que nunca cambió, Jerusalén, en el reino de Judá. Entonces, esto es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Esta era la división geográfica y las capitales de cada uno de los reinos en aquella época. Aquí podemos ver en este estudio, estas ayudas se las envía a ustedes ahí en el grupo de historia. Ahorita, si me hace el favor, mi hermano Shofhani la puede compartir en el grupo de Bogotá, se lo agradecería. Para de pronto los hermanos que están aquí y no pueden verlo, puedan ahí acceder a ese estudio ahí en el chat de Bogotá. Entonces, aquí está identificado el imperio babilónico como morado y el alcance del imperio asirio está aquí identificado con un color rojo. Vemos cómo este poder asirio y babilónico se vio prácticamente impactando en la ciudad santa, en Jerusalén, y también en Samaria. Esto era lo que ustedes estaban exponiendo acerca de los reyes, tanto del reino del norte, que sus reinados fueron desde el año 922 hasta antes de la era común, y el año 721 después de la era común. Esto que ustedes ven ahí es un pequeño resumen de lo que sucedió con cada uno de los reyes previo a la caída del reino del norte. ¿Por qué ponemos primero el reino del norte? Para que tengan ahí pendiente. El primer cautiverio que sucedió en toda la tierra de Israel, tanto reino del norte como reino del sur, fue el cautiverio asirio. Y el cautiverio asirio afectó directamente a al reino del norte.
Esta caída se dio a manos del rey Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser fue quien promulgó la caída de Siria, porque Siria también se convirtió en un imperio bastante importante que de allí es de donde viene este cautiverio. Luego vienen los reyes de Judá. Esto se los dejo ahí a ustedes para que ustedes lo vean con más calma. El reinado del sur, o las dinastías del reinado del sur, como efectivamente ustedes lo dijeron, solamente hubo una dinastía en este reinado. Y esto fue desde el año 922, antes de la era común, hasta el año 587. Una de las características más notorias del rey Ezequías fue que derribó todos los lugares de idolatría que se construyeron en Judá, en el reino de Judá. Se rebeló también contra Asiria, no pagando el impuesto a Siria, y peleó contra los filisteos. Sennacherib, que era el rey de Asiria, conquistó entonces después las ciudades de Judá, y Ezequías, quien era pues el rey de Judá, del reino del sur en esta época, viendo que este rey Sennacherib había tomado cautivo todo el imperio asirio, perdón, toda la casa del sur, para dar libertad a su pueblo, entonces dio todo el oro que había en el templo. Esto se dio a cambio de la liberación de todas las personas hebreas que estaban allí. Ezequías también tiene una historia bien especial, y es que cuando el rey Eliakim conspiró para acabar contra Ezequías y dio un mal informe al embajador asirio Rabsés, diciendo que Ezequías prácticamente lo que quería era hacerle un golpe de estado, que tuviera mucho cuidado con él. Inmediatamente el rey Ezequías pues se enteró de esto, clamó al Eterno, y por medio de esa oración murieron 180.000 personas. Así de esta forma, digamos que fue algo de lo más destacado que se puede ver del rey Ezequías. Adicionalmente, recibió 15 años de salud, 15 años más, y el Eterno restauró la salud porque el rey Ezequías había caído en cama dado una enfermedad bastante grave. El sol retrocedió, que esto es algo como de lo más también impresionante de lo que sucedió con el rey Ezequías, dado una señal del Eterno por su sanidad. Como resumen, también para ya entrar como a ahondar en el tema de los cautiverios, Ezequías prácticamente llevó a dormir al enemigo a su casa. Resulta que Ezequías recibió la visita del rey Medorac, que era hijo del rey de Babilonia, y él cometió el gravísimo error de ir a mostrar todas las riquezas que había en el templo. Esto, pues ya ustedes se imaginarán en qué terminó. Prácticamente le vendió toda la información, y este rey el príncipe Medorag, el hijo del rey, vino a hacer una inteligencia interesante allí en la casa de Israel. Esto ya se lo había advertido anteriormente el rey, el profeta Isaías, y esto estaba en Segunda de Reyes 20:16. De ahí para allá, las cosas se empezaron a poner feas. Entonces, vamos a empezar entonces a analizar el tema del día de hoy. Entonces, dado ese pequeño resumen que vimos, tenemos que empezar a hablar de el exilio asirio. El exilio asirio lo podemos encontrar a partir de Segunda de Reyes 16:13. En el descenso de la historia, y luego de que el pueblo de Israel pidió un rey,
y la división posterior de los dos reinos, vemos como los reyes que se empezaban a posesionar tenían tanto en el reino del norte como en el reino del sur se entregaban o entregaban cada vez más al pueblo, a la idolatría, a todo lo que abominaba o desagradaba al Eterno. El rey Acaz, cuando tenía tan solo 20 años, reinó en Jerusalén, es decir, en la casa del sur. Y algo gravísimo, ofreció a su hijo por el fuego. Acuérdense que esto era una práctica pagana para ofrecer a sus hijos a Moloch. Luego llegó Resín, el rey de Siria, y Peca, el rey de Israel, que hicieron un complot con el fin de tomarse Jerusalén. Esto prácticamente le empezó también a costar el reinado al rey Peca. Acuérdense que el rey Peca estaba en la casa del norte. Hicieron ese complot para tomarse Jerusalén en el reinado de Acaz, quien digamos que en ese complot el rey Acaz se dirige a donde el rey de Siria y le rogó que le diera la protección y que todo el oro que se encontraba en el templo lo iba a enviar como regalo a él. También en el año 12 del reinado de Acaz, subió a reinar el rey Oseas, esto dado en la casa de Israel. Yo sé que esto puede ser un poco confuso, pero tenemos que prestar mucha atención de lo que estoy diciendo. Entonces, digamos que para volverlo a retomar, el rey Resín, que era rey de Siria, y Peca, que era el rey de Israel, se unieron o hicieron una alianza para atacar a Jerusalén, es decir, a la casa del sur. Y él acudió y le dio todo el oro que se encontraba en el templo como un regalo para el rey de Asiria. En el mismo reinado de Acaz, en el año número 12, subió a reinar Oseas, entonces en Jerusalén. Este hombre también desagradó al Eterno y Salmanasar, el rey de los asirios, convirtió a Oseas su siervo. Salmanasar notó que Oseas conspiraba contra él porque enviaba a Egipto sus embajadores y no pagaba a Siria los tributos que le correspondían. Luego de la posesión de su casa, la transformó en la cárcel de Oseas, o sea, es decir, como que le dio casa por cárcel. Acuérdese que Oseas, el reinado de la casa de Israel, ya estaba adscrito al reinado de los asirios. Como ellos tenían tanto poder y al darse cuenta el rey Salmanasar de que los impuestos se estaban desviando para otro lado, inmediatamente cayó y tomó posesión de Israel y le dio casa por cárcel a Oseas, que era el rey de Israel. Salmanasar invadió todo el país y sitió a Samaria durante 3 años. Esto sucedió estando Oseas como rey. En el año noveno del reinado de Oseas, los sacaron del reino y los llevaron en cautiverio a Asiria, para que nos acordemos y tengamos en cuenta la imagen que habíamos visto del imperio asirio. Era un imperio gigante y prácticamente como era tan grande, él necesitaba poblar pues, el reino de Asiria. Y allí fue donde este rey Salmanasar cometió lo que diríamos una salvajada, porque prácticamente vendió a su reino de la siguiente forma. Ya vamos a ver esto como a este rey le hizo falta algo de astucia para lograr ejecutar su cometido correctamente. Luego de que el rey Salmanasar, en el año noveno del reinado de Oseas, sacó a todos los judíos, sacó a todos los israelitas, a todos los hebreos de la casa del norte y los llevó y los hizo esclavos por todo Asiria. Aquí es donde empieza a cumplirse la profecía también
que se le ha dado a los patriarcas, que nos iba a esparcir por todos los lugares del mundo, los Melo Agoim. Fueron así, esto estaba en Segunda de Reyes 17, versículo 6 y versículo 20. Fueron así entonces ya contagiados los israelitas y fueron llevados tras las doctrinas de los pueblos donde se fueron quedando. Allí pues podemos ver cómo el helenismo tomó demasiada fuerza. Eso ya es tema de la siguiente clase. El rey Salmanasar, rey de Asiria, para poblar las ciudades que él había prácticamente dejado desoladas, trajo gente a vivir a esas tierras. Entre ellas, trajo a Babilonia, de donde venía también Abraham, el pueblo de Cuta, lo trajo también a habitar en esa tierra. Y fíjese cómo él también empezó a dormir con el enemigo, porque desde ahí se empezó a formar lo que fue el imperio babilónico. Y trasladándonos ya, digamos, aquí termina la historia del pueblo de Israel, de la casa del norte, porque toda la casa del norte es esparcida por las tierras de Asiria. Muchos de ellos los vendían como esclavos bueno, los hicieron lo que quisieron con los israelitas. Aquí ya desapareció la casa del norte, es decir, la casa de Israel. Entonces, ahora nos corresponde empezar a hablar del exilio babilónico, pero antes de hablar del exilio babilónico, quiero preguntar si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok, continuamos. El exilio babilónico y vamos a partir hablando del rey Ezequías, el rey de Judá, específicamente la casa del sur. Ezequías hizo lo recto delante de los ojos del Eterno y derribó todos los lugares altos que existían. Reinó allí en ese lapso de tiempo, a partir de su tercer año de reinado, el rey Oseas. Acuérdese que el rey Oseas era el rey de la casa del norte, a quien cayó en manos del rey Salmanasar. Este rey duró durante el reino de 25 años, el rey Ezequías, y reinó durante 29 años. En Segunda de Reyes 18 del 1 al 4 nos cuenta cómo se rebeló contra el rey de Asiria y peleó contra los filisteos. Este hombre, sin duda, era un hombre de armas tomar. Intentó el rey de Asiria tomar posesión de la tierra de la casa del sur, pero Ezequías intercedió ante él y le dio todo el oro que se encontraba en la casa de Yahweh. Eliaquín, y era de lo que estábamos hablando ahorita cuando estábamos hablando acerca del resumen de la historia de Ezequías, Eliaquim conspiró en contra de Ezequías y le dijo a Rabsés, que era el embajador de los asirios, que no oyera a Ezequías, porque Ezequías mantenía diciendo que el Eterno estaba con ellos, porque, bueno, Ezequías era un hombre muy cercano y muy afecto al corazón del Eterno. Pero Eliaquim se acercó al embajador de los asirios y le dijo que no le tuviera cuidado, que no le preste atención, no le preste atención porque Ezequías miente, Ezequías está diciendo mentiras cuando dice que Yahweh estaba con ellos, porque realmente no era así. Cuando Ezequías se enteró de lo que estaba diciendo Eliaquim, clamó al Eterno y él lo oyó, precisamente como se estaba viendo el poder del rey Ezequías ante los filisteos, que eran tierras muy temidas, eran hombres muy temidos. El rey asirio no se atrevía a ir a tocar a Ezequías. Sin embargo, esta fue como que la cosquillita que le hizo ahí a Rabsés, que era el embajador de los asirios,
Y le dijo, o sea que es mentira que el Eterno está con ellos. Así que entonces él se fue corriendo ante el rey Salmanasar y le dijo, oiga, hay otro objetivo militar bastante interesante y vea que tienen como bastantes tesoros, tienen muchísimo oro allí. Lo que inmediatamente hizo el rey Salmanasar fue tomar un gran ejército de 1800 personas y se fue a acampar o a sitiar en contra de la casa de Judá. Fue allí cuando Ezequías clamó al Eterno y el ángel de Yahweh mató a 180.000 personas y el rey salió corriendo de Asiria y digamos que en el ir él corriendo, su hijo lo mató con una espada. Es decir, que en este momento el rey Salmanasar ya no era el rey Salmanasar, murió a manos de su hijo. Más tarde, el rey Ezequías cayó enfermo y clamó al Eterno y él le dio 15 años más de vida solamente por haber obedecido al Eterno. En aquel tiempo ya se había posicionado el reinado de Babilonia sobre el reinado asirio y el hijo de Baladán, que era el rey de Babilonia, envió cartas y presentes al rey Ezequías, puesto que se habían enterado de que el hombre estaba enfermo. Pues esto le pareció un gran gesto a Ezequías, quien lo mandó a llamar. Resulta que el profeta Isaías había ya visto algo y le dijo que por favor se abstuviera de ir a darle ese tour por la casa de Yahweh. Eh, Cuando iban pasando allí por el templo, el profeta Isaías se acerca al rey Ezequías y al hijo del rey, a Baladán, y le preguntó que quién eran ellos. Y él le respondió que pues que era el hijo del rey de Babilonia. Entonces allí Isaías le pregunta a Ezequías si había visto algo de lo que había en la casa de Yahweh. Y él le dijo que sí, efectivamente, él le había mostrado eso. Isaías le dijo que todas las pertenencias y el pueblo que había conservado hasta ese día pasaría a ser tomado por el imperio de Babilonia. Ese fue el mensaje que le dio el profeta Isaías al rey Ezequías. El rey Ezequías durmió en la casa de sus padres y lo sucedió Manasés su hijo. Cuando Manasés lo sucedió tenía 12 años y fue el rey de Judá durante 55 años. Manasés entregó a este pueblo nuevamente a la idolatría, edificó los lugares que su padre destruyó por amor a Yahweh. El rey Manasés también pues murió y fue sucedido por su hijo Amón, quien nuevamente siguió con los caminos de su padre Manasés hasta que sus siervos conspiraron al fin para matarle y el pueblo también mató a aquellos quienes mataron a Amón. Luego de que sucedió como este botín, se posicionó el rey Josías, quien era su hijo, y reinó a partir de la edad de 8 años durante 31 años. En esta época ya el templo había sido destruido y el rey Josías hizo lo recto también delante del Eterno y en el año 18 de su reinado envió a Safán a hablar con el sumo sacerdote Hilcías para que tomaran los recursos del templo y arreglarlo. Esto está en segundo de Reyes 22 del 1 al 6. De repente el sumo sacerdote se encontró un rollo de la Torá y se lo entregaron a Safán, quien era un escriba. Él lo leyó y las palabras le leyó las palabras del rollo que habían encontrado al rey Josías. El rey Josías al momento de escuchar las palabras del rollo de la Torá, rasgó sus vestidos y pidió perdón al Eterno, y el Eterno le otorgó misericordia. A él le prometió llevarlo en paz al sepulcro,
pero ya estaba profetizado para Judá, sin embargo, el exilio que se daría a manos del imperio babilónico, gracias al rey Ezequías, quien se puso de generoso a mostrarle todos los tesoros que habían en el templo. Josías acabó también con toda la idea, con toda la idolatría del pueblo, hasta que un día lo sitió el rey, el faraón Necao, quien le dio una muerte en ese encuentro. Fue aquí cuando Joacás ben Josás fue su sucesor. Joacás fue sucedido por Joacim, quien tenía 25 años y reinó durante 11 años. Nuevamente Joacás, como si se tratara de un patrón, este sí, este no, este sí, este no. Joacás hace lo malo delante de los ojos del Eterno y fue en manos de el rey Joacim quien se dio la caída de la casa de Judá en las manos del rey Nabucodonosor, quien era rey de Babilonia. Joacim, quien fuese el rey, fue vasallo suyo durante 3 años y luego se rebeló contra él. Y el rey Joaquín, que era su hijo, lo dejó así en cautiverio, las dos casas de Israel, de Judá. Esto está en Segunda de Reyes 24 y 25. El rey de Babilonia puso como rey de la casa del sur a Sedequías, donde sucedió la destrucción del primer templo durante la época exílica en el año 586 antes de la era común y también el año 537 antes de la era común. Fue aquí cuando se dio la destrucción del templo en el año 587, quien había sido saqueado por Cesnoc, quien era también un rey en el año 925 antes de la era común. Este saqueo que hubo en el templo, pues prácticamente fue lo que intentó reconstruir el rey Josías en esta época. Sí, sí, voy a mostrarles por aquí una pequeña gráfica. También creo que ha de estar acá en las diapositivas. Sí, aquí está. Aquí está. La cronología del cautiverio judío, llámese tanto en Judá como en la Casa del Norte, sucedió de la siguiente manera. En el año 931 sucedió la división del reino. Luego, la caída de Israel del Norte o de la Casa del Norte por el imperio asirio en el año 722. Luego vemos de que, como estábamos hablando anteriormente, al rey asirio llevar a poblar todas las ciudades que había desocupado, llevó también a gente de Babilonia. Y la caída del reino de Asirio, el reino asirio fue a manos del reino babilónico en el año 609. En el año 609, y sucede como que, espérame un momentico que me fui. En el año 609 y sucedió así como muy rápido también la muerte del rey Josías y la sucesión de su reinado de la siguiente forma: la muerte del rey Josías también en el año 609, la sucesión de Josías por Joacás, que su reinado duró 3 meses. También vemos un reinado muy corto de Joacim desde el año 609 antes de la era común hasta el año 598. Luego también viene el rey Joaquín de un reinado de 3 meses, y el rey Sedequías también con un reinado muy corto, 9 años nomás. A partir del año 605 antes de la era común sucede los 70 años de cautiverio que era profetizado en Jeremías 25
del 11 al 12 y del 29, del 29 hasta el 10. En la primera deportación de Judá, que fue cuando Judá, el reino de Judá es tomado cautivo en manos del rey Ezequías, eh, fue en el año 605. También para esta época el imperio babilónico creció tanto que cayó a manos del imperio babilónico creo que fue el rey, se me olvidó el nombre del rey, ya ahorita les digo. Luego sucedió la segunda deportación en el reinado de Joaquín. Acuérdese que Joaquín fue el rey que puso el rey babilónico. Y la tercera deportación se da entre el año 586 y el año 539 antes de la era común. Aquí es donde se destruye completamente el templo y todos los que estaban allí en la casa de Judá, en el reinado del sur, son llevados cautivos por el imperio babilónico como si se tratara de una novela también. El imperio babilónico cayó a manos del rey Ciro, y esto yo creo que ya es tema de la siguiente clase. Eh, el imperio babilónico cae a manos del rey Ciro en el año 539. Ciro, Darío y Atarjerjes son tres personajes muy importantes en el desarrollo también de nuestra historia como pueblo de Israel. Aquí también en la ayuda que les envié hay como una línea cronológica de en qué momentos empezaron a ser escritos tanto los profetas como los salmos. Y vemos, por ejemplo, aquí en esta gráfica que los salmos se iniciaron a escribir a partir de Devarim, o sea que no todos los salmos los escribió David. Hay salmos allí del hijo de Coraj, de los hijos de Coraj. De acuerdo también a las caídas de los reinos, podemos ver, vamos a ver acá, eso. De acuerdo a la caída de los reinos, podemos ver los profetas que estaban en las diferentes épocas. Cuando cayó el reino del norte, cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur, escribían para aquella época y existían para aquellas épocas el profeta Amós, el profeta Oseas y el profeta Miqueas. Y era escrito o eran los relatos tanto de Primera de Reyes como parte de Segunda de Reyes y Primera de Crónicas también con parte de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes y más específica Segunda de Reyes nos menciona, nos narra cómo el profeta de Isaías, Jonás, el profeta Sofonías, Nahum, Habacuc estaban presentes durante la caída del exilio del norte a Asiria, que fue el primer cautiverio que se dio. Enfocado en ello, en el primer cautiverio, Segunda de Reyes, o sea que toda la historia que queramos encontrar como información de la caída del Reino del Norte, la podemos encontrar en Segunda de Reyes. Pero también Segunda de Crónicas, que es un libro bastante extenso, nos cuenta la caída del Reino del Norte, la división del Reino del Norte y del Sur, también el exilio del Reino del Sur hasta al Reino de Babilonia, quienes allí se encontraban para aquella época los profetas Ezequiel, Jeremías, Abdías y Daniel. Y el libro de Segunda de Crónicas también nos narra parte de lo que fue el regreso a Jerusalén o el posexilio, que fue el profeta Ageo, Zacarías, Joel y Malaquías, quienes estaban profetizando, quienes existían para aquella época en el regreso de la casa del sur. Amada familia, ¿alguien tiene una pregunta? No, pastor, es que ahora que mostraba el cuadro me surgía una inquietud. O sea, ¿quién definía qué era un profeta mayor y uno menor y qué atributos debía tener para ser considerado mayor o menor? Bueno, yo creo, yo te digo yo creo, y yo voy a hablar desde mi ignorancia porque nunca fui un buen cristiano.
el concepto de profeta mayor y profeta menor solamente lo distinguí en el cristianismo. Y eso porque en las clases de niños a uno le enseñaban profetas mayores y profetas menores. Hoy en día no sé si tenga que ver esto en relación a sus profecías dadas a la casa del norte y casa del sur. ¿Sí? No sé, realmente te hablo desde el desconocimiento de lo que narró o comentó el cristianismo, lo que fue un profeta mayor y un profeta menor. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, por favor. Pues a nosotros nos enseñaban en el cristianismo de que el profeta mayor o los profetas menores se definían por el grosor del texto de cada uno de los libros. Entonces se definía era más que todo por eso. Imagínese. Qué Que profundidad. tiene que ver con todo el tema de canonizar los libros o qué sé yo, priorizarlos por alguna conveniencia, pero no es porque tuviese más poder o más función o algo así, ¿no? No, 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 jamás, jamás. Y otra pregunta cortita, pastor. Cuando estabas hablando del rey Ezequías, hablan ahí de que una de las cosas que hizo en su reinado, aparte de, digamos, de acabar con las deidades en los lugares altos y demás, me causó también curiosidad el tema de la serpiente de bronce que relacionaba a Moshe y que la llamaron Nehushtan. Pues digamos que lo que uno va primero, o sea, había una tendencia a transgredir y obviamente la misión o no sé, la encomienda que el Eterno había puesto en ese rey era un poco retornar a la obediencia, pero otra vez digamos que esa conexión de buscar figuras o qué sé yo para reemplazar la adoración del Eterno, eh, porque precisamente ese tema de esas serpientes, si en algún momento eso también tiene como una relación profética ahí con el Mashiach. Sí, pero acuérdate que el pueblo de Israel siempre fue como muy fácilmente influenciado por todas las corrientes, sobre todo de sus hermanos en la casa del norte. Quien, de hecho, mira, yo sé que yo leí eso una vez, pero yo no me acuerdo. Hay una palabra bastante dura para la casa de Israel por haber presentado la idolatría a la casa de Judá, ¿sí? Pero acuérdate que el rey Ezequías, pues el rey Ezequías finalmente como que fue uno de los encargados de tumbar todos los lugares de idolatría que habían aquí en la tierra de Jerusalén, sí, la casa del sur. Ok, pero digamos que ahí pueden surgir como esas doctrinas un poco apegadas a la tradición oral, a la ortodoxia, no sé. Sí, Son varias preguntas que surgen ahí, pero bien, Baruch Hashem. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Aló? ¿Me Sí, escucha? padre, te escuchamos. felicitaciones, Pastor Humberto, por el Brit Milá. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Gracias al Eterno que estoy bien. ¿eh? Eterno es bueno. Siempre Él es maravilloso y nos saca adelante en todas las cosas. Como dice la palabra, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, qué bueno. Es cuando hacemos la voluntad de Él, porque Él nos da su bendición. Bueno, gracias hermanos por todos los que me han mandado mensajes. Les doy agradecimiento. Yo creo que el día sábado que es Shabbat, que vaya a la Keilah. Entonces doy mi testimonio allí ante la congregación de lo que el Eterno ha hecho en mi vida. Lo que estábamos hablando, lo que está hablando aquí el pastor Jacob acerca de estas historias que realmente son muy maravillosas y que uno a veces en el cristianismo no las estudiaba tan profundamente en una y de otra forma. Y como estaban hablando los hermanos acerca de profetas mayores y profetas menores, verdad que eso
creíamos y enseñábamos, porque sí, de lo que nos enseñábamos. Pero ahora entendemos que para el Eterno todos los profetas son iguales, ¿sí? A todos les envió mensajes hacia el pueblo en exhortación y en consuelo. Cuando tenía que exhortarlos, los exhortaba por medio de uno de estos profetas, fuera el que fuera. Y cuando tenía palabras de consuelo, también por medio de uno de estos profetas, le daba palabra al pueblo. Entonces, ahora para mí, ¿no? Que yo sí, si usted no piensa así, pues yo sí pienso que para mí todos los profetas del Eterno son iguales. Todos somos iguales ante Él. El pequeño y el grande, el sabio y el no sabio. Todos para Él tenemos un mismo valor y a todos nos toma para bendición de Él. Entonces, por eso, qué bueno entender estas cosas. Shalom, shalom. Shalom, amado Padre, muchas gracias. Abihai, Ben Yaketz. Amén. Bueno, amados, nos despedimos siendo las 9 de la noche, cumpliendo con nuestros tiempos para que vayan a mimir, que mañana es un nuevo día y hay que vivirlo con alegría, decía Toposhisho. Mira. Baruch Hashem, amada familia, bendiciones del Eterno, buen descanso para todos. Se descargó. Se le descargó el compresor al quien sea. Baruch Hashem. Bueno, amada familia, bendiciones del Eterno, que tengan un buen descanso. Les amamos a todos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Le voy a rogar a los hermanos que se quedan aquí en la clase desde Guayaquil, desde Quito, desde todo Ecuador. Continuamos con ustedes en clase, amados familia, y quienes ya se quieran retirar pueden hacerlo. Bendiciones del Eterno para todos, buen descanso, shalom, shalom. Shalom, shalom. Baila todo.